abrazos a donde quiera que nos estén viendo. El día de hoy vamos a ver un concepto importante para el curso sobre cómo mejorar la evaluación en el aula, que tiene que ver con la definición de coligar. ¿Qué es esto? Bueno, en esta primera eh, PowerPoint que hice, dice que implica observar las dimensiones relevantes, establecer el valor de la realidad evaluada en cada una de ellas y su importancia relativa, para finalmente combinarlos en forma ponderada en una conclusión o una afirmación evaluativa. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dimensiones relevantes del aprendizaje debemos, nosotros como docentes, establecemos un valor a cada una de las tareas que se desarrollan dentro del aula. ¿Cuáles serían estas tareas? Pues bueno, tienen que ver con actividades de aprendizaje, como son las tareas que se llevan los estudiantes a la casa, los ejercicios que hacen en clase, el trabajo en equipo, el trabajo individual y bueno, muchos otros cosas que hacen dentro del salón de clases. También utilizamos las escalas estimativas y la combinación de todos estos elementos es lo que significa coligar, pero esto no queda aquí. En la segunda, en la tercera diapositiva que tengo aquí dice uno. Tenemos un propósito. Queremos decidir si estamos logrando lo que nos proponemos con nuestro curso o cómo ayudar a los estudiantes a avanzar en su aprendizaje o si un estudiante en concreto está o no en condiciones de aprobar el curso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en primera instancia generamos un propósito. Esto, en el caso de México, debemos de abrir nuestro libro de aprendizajes clave, el que nos acaba de llegar, y debemos de escoger un aprendizaje esperado de acuerdo al tiempo en el que estemos, y a partir de esto se genera, y a partir de este aprendizaje esperado, nosotros lo plasmamos en nuestra planificación. Esta es la primera parte. La segunda dice, necesitamos establecer una afirmación valorativa sobre la situación. ¿Cómo está el grupo en general o estudiantes específicos con relación a los aprendizajes que queremos promover? De modo que podamos definir los cursos de acción posible o en otros casos, establecer las calificaciones de los estudiantes, que constituyen un juicio de valor sobre su desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Estas afirmaciones valorativas nos ayudan a saber cómo está el grupo. Cuando nosotros recibimos un grupo en la primera semana, eh, hacemos algunos instrumentos que nos ayudan a saber cuáles son los ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. También aplicamos algún instrumento que nos ayuda a saber si mis estudiantes son visuales, si son auditivos o kinestésicos. Estos planteamientos nos ayudan a lograr una planificación adecuada para que ellos eh, los podamos exprimir, valga la expresión. La tercera que tenemos aquí dice, tomamos en consideración ciertas dimensiones o criterios de valor relevantes. Nuestras definiciones de qué conocimientos, desempeños, habilidades y o actitudes esperamos de los estudiantes como resultado del curso y qué importancia relativa tiene cada una de ellas. Bueno, en esta diapositiva, estos criterios de valor que tienen que ver con conocimientos, desempeños, habilidades y actitudes, no nos las sacamos de la manga, sino implícitamente ya vienen en nuestro aprendizaje esperado, que es el propósito al que queremos lograr durante una clase, durante un proyecto y bueno, lo que nosotros queramos hacer. Y la cuarta diapositiva que tenemos aquí es recogemos evidencia empírica. ¿Qué es la evidencia empírica? Pues sobre lo que cada estudiante puede hacer en cada una de las dimensiones o aspectos que definimos como relevantes. Esto lo hacemos a través de tareas, pruebas, proyectos o de la observación directa del trabajo individual o en grupo. Y esta evidencia empírica, como ya lo mencioné, pues son las tareas que hacen los estudiantes en casa, las pruebas que de repente les hacemos en el salón de clases para saber cómo van avanzando en su aprendizaje, a partir de las observaciones que nosotros vamos anotando en nuestro diario de clase, en nuestro diario de clase, pero que tenemos los profesores.
También podemos revisar esta evidencia empírica en las libretas, cómo van avanzando en su aprendizaje, de acuerdo a lo que observamos en sus libretas, en sus libros, las actividades que van contestando, y también de dos circunstancias importantes en esto, que tiene que ver con el trabajo en equipo y el trabajo individual que van desarrollando los estudiantes. Y llegamos a la última diapositiva que tiene que ver, que dice, perdón, a partir del análisis de la evidencia empírica sobre los desempeños de cada estudiante en cada aspecto relevante, realizamos un trabajo de coligación bastante complejo, a través del cual establecemos una conclusión evaluativa. En algunos casos será una calificación, en tanto que en otras será una valoración de la situación del grupo o de un estudiante en concreto y de los posibles cursos de acción para ayudar a los estudiantes a avanzar en su aprendizaje. Y bueno, a partir de esta diapositiva en el análisis de las evidencias empíricas, pues la coligación es, ya revisé todo lo que tengo que evaluar, como les había comentado hace un momento, las tareas, las pruebas, las observaciones, las libretas, los libros, que cada uno de estos tienen un peso específico en nuestra evaluación. Una vez ya revisado esto, generamos una conclusión evaluativa que muchas veces y la mayoría de nosotros la reflejamos en una calificación del 5 al 10, que cada número representa un significado para el estudiante y para el profesor. Y no solamente calificaciones, sino valoraciones que nos ayudan a poder reestructurar nuevamente nuestra planificación o nuestro quehacer cotidiano que tiene que ver con dar clases. Y bueno, hasta acá este concepto de coligación que les había dicho, de coligar, que viene en el libro de Pedro Ravela, que lleva por título Cómo mejorar la evaluación en el aula. Compañeros, denle like, suscríbanse, comenten, y este concepto les va a ayudar para poder hacer su curso en línea. Reciban nuevamente un abrazo hasta donde quiera que nos estén viendo, y nuevamente, como siempre, sean felices.